Entonces, en la experiencia de hoy, nuevamente es una experiencia de forma de informe, recordando que un informe tiene una portada en la cual se pone el nombre de la institución, el nombre del informe, que lo distingue del resto, experiencia número 5, perfectamente, los integrantes y la carrera a la cual pertenece, o el curso que los distingue, ya que entendiendo que no son del mismo curso, del mismo paralelo, puede ser que sí, pero también de alguna otra carrera, algo que los distinga del resto. También recuerden que hay una parte de una introducción en la cual introducen qué es lo que van a hacer, los resultados del análisis y las conclusiones. Y por último, pero no menos importante, es la bibliografía, recordando que una bibliografía es la citación de un libro, ya que es la forma más, la norma académica que deja una mejor evaluación de lo que se está diciendo. A lo que voy. Si uno cita una página o un video en YouTube, ese video se puede borrar, por lo tanto no hay registro de lo que se quería citar, pero un libro es muy raro que se eliminen todas las copias. Siempre va a haber, y va a haber un escrutinio académico que respalda ese contenido. No cualquier libro, sino que un libro que es ampliamente conocido. Sin más, comenzamos sobre la experiencia número 5. Sobre hoy es hablar sobre el péndulo. El péndulo no es nada nuevo, ya que recuerden que ustedes han visto movimiento circular, y el péndulo en sí es un movimiento circular, ya que el largo del péndulo no varía a medida que se vaya moviendo. Por lo tanto, la diferencia está en que es solamente una sección del movimiento circular, pero está dentro de los rangos de lo que habíamos visto en clase de cátedra. Los objetivos de este informe es estudiar el periodo, que vamos a hablar de qué es el periodo y cómo este se ve afectado por la masa y el largo, que esa es la idea del experimento, que ustedes vean si realmente se ven afectados o no por medio de la masa o el largo del péndulo. Entonces tenemos que hablar un poco de qué es este periodo, porque eso es lo que queremos ver si se ve afectado. El periodo es un tiempo, pero no es cualquier tiempo. Es un tiempo muy especial y por lo tanto utilizamos una T mayúscula para recordarnos que es un tiempo muy especial. ¿Y qué tiene de especial? Que en ciertos patrones, en ciertos objetos, en ciertas circunstancias, nosotros podemos observar que cierto comportamiento tiene un patrón. Puede tener un patrón, un ciclo, algo repetitivo. Y el tiempo, el periodo en este caso, es el tiempo que se demora en que se vuelva a repetir este ciclo o se vuelva a repetir este fenómeno, esta repetición, este patrón. Llámenle como ustedes quieran. ¿Ya? Y eso es el periodo. El periódico tiene un periodo de cada 24 horas aparece nuevamente el suplemento, que es el periódico. Las micros, los metros, los trenes, los buses tienen un cierto periodo que dice el tiempo de recurrencia para que vuelva a pasar exactamente la misma locomoción, el mismo bus, el mismo tren, el mismo avión, con el mismo destino, o uno parecido. La luna, el sol, también tienen periodos. Hasta el periodo menstrual tiene ese nombre porque tiene un cierto tiempo para que vuelva a transcurrir este ciclo tan especial. Entonces, este es el periodo, es un tiempo. Pero hay que tener cuidado, porque el tiempo, este periodo, no es que simplemente, en este caso del péndulo, es que vuelva a ocurrir el fenómeno, sino que además de ocurrir en la misma posición, tiene que ocurrir con la misma velocidad. A lo que voy, que si nosotros tomamos como referencia un péndulo desde el comienzo, este péndulo, nosotros para medir el periodo, sería el tiempo que necesita para ir y volver. Pero, si yo les dijera que no quiero medir en ese punto máximo o en el comienzo, sino quiero medir en el punto mínimo, que es un punto bien especial, y yo les diga que quiero medir el periodo, mucha gente mide hasta cuando llega a un punto máximo y se devuelve. Y dice que ese es el periodo porque llegó a la misma posición. Y no, porque además de la posición, tengo que esperar que tenga el mismo movimiento. Por lo tanto, el mismo movimiento es que también la velocidad sea la misma.
Este objeto se movía hacia la derecha, pero acá se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, no tiene la misma velocidad. Por lo tanto, no es el periodo. Yo necesito seguir hacia el otro lado y volver en ese tiempo para obtener el periodo. Entonces tengan cuidado con eso, de medir los periodos. ¿Ya? Ahora, tomando esa consideración, podríamos decir lo siguiente. Vamos a medir ese periodo. El tiempo que transcurre para que el péndulo vuelva a tener la misma posición y la misma velocidad. Y eso es lo que vamos a calcular en este experimento de hoy. ¿Ya? Nada más. Para eso vamos a utilizar un péndulo, pero el problema de los péndulos es que habitualmente su periodo es muy pequeño. Es del orden de menos de un segundo, habitualmente. Por lo tanto, al ser menor que un segundo, es menor que el error de observación del instrumento que lo mide, un reloj, un cronómetro o una persona. Por lo tanto, al ser menor, no tiene sentido calcularlo porque es más bajo que el mismo error. Por lo tanto, uno lo que puede hacer es el concepto del promedio. En vez de observar solamente un ciclo, una repetición, un patrón, observar más de uno. Muchas vueltas. 10 vueltas, 12 vueltas, 13 vueltas y medir ese tiempo. En vez de medir un periodo, que sé que es menor que el tiempo de observación habitual en los instrumentos, medir una serie de periodos, más de un siglo, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y esa suma total, sí o sí, va a ser mayor que el tiempo de observación y del error. Por lo tanto, ahí yo podría calcular, pero recordando que ese tiempo total tengo que dividirlo por la cantidad de veces que lo hice, para tener un promedio de la cantidad observada. Eso es súper habitual hacerlo en mediciones experimentales. No tomar solamente una medición, sino que tomar el promedio de muchas mediciones, para tener una exactitud mejor de lo que se está midiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo medir este periodo, este tiempo tan especial? Lo vamos a usar con un cronómetro. Los celulares se pueden descargar aplicaciones que miden el tiempo y hasta el reloj despertador del celular tiene esa facultad de un cronómetro. Y van a medir el periodo de una forma de 10 ciclos, considerando que no tienen que tomarlo de un solo movimiento, sino de 10 veces ese tiempo y dividirlo en 10, por lo que acabo de decirles. ¿Ya? Recordando que en esta actividad vamos a estudiar cómo el periodo se ve afectado o por el largo o la masa. No lo sabemos, no lo sabemos. No estamos afirmando esa afirmación. Puede que sí, pueda que no. Esa es la idea de este laboratorio. Que ustedes puedan confirmar o estudiar o analizar si hay una dependencia o no. Si el periodo se ve afectado por la masa o por el largo. Todo lo que ustedes hagan en esta experiencia lo tienen que volver a escribir en un informe. Si no se acuerdan que es un informe, vuelvan a leerse el anexo número 3. ¿Ya? El procedimiento es súper simple. Primera parte, la construcción del péndulo. Nada más. Amarre un hilo a un punto fijo. Pueden tomar una silla o dos sillas, una barra, una escoba y amarrar ahí el péndulo. Pueden usar una escoba, hay una escalera, y amarrar ahí el péndulo. O lo que ustedes estimen conveniente, un árbol, una ventana, pero que el péndulo se mueva libremente. Recuerden, como ustedes están haciendo el experimento, igual que a ustedes les gustó que les subieran imágenes del experimento, hagan exactamente lo mismo. Saquen fotografía del péndulo que están utilizando, de cómo lo armaron y explicando un poco esos detalles que son importantes para que alguien lo pueda replicar. ¿Ya? Y en el otro extremo del péndulo van a tener que poner un gancho o un canastillo. ¿Por qué? Porque en una de las partes vamos a tener que variar la masa. El gancho es bien simple, es un fierro que está doblado y la idea de ese gancho es que ustedes puedan usar golillas.
Puede ser que no tengan golilla, que es lo más probable, por lo tanto el canastillo es lo más fácil. Puede ser un yogur, en envase de yogur, o una botella cortada por la mitad, o un vaso de plástico, o perfectamente el tubo de papel higiénico que sobra, lo tapan por la parte de abajo con un poco de papel y scotch, perforan los extremos y hacen un vasito. Perfectamente también es válido. Usen la creatividad. Con eso en mente ya tienen el péndulo. ¿Ya? La idea es que vamos a variar tanto la masa como el largo. La masa que pueden utilizar, si van a usar el gancho, tendrían que ser golillas y tienen que ser exactamente iguales para que la masa no se vea afectada. ¿Ya? Recuerden que si tienen problemas y se tienen que ir o cosas por el estilo, recuerden que lo importante es que hablen con sus compañeros y así de esa forma no haya problemas, ya que su compañero es el que dice si me informó o no me informó. ¿Ya? Vean, basta con que vean cuánto han venido y tampoco me afecta a mí quién viene y quién no. Solamente es para ustedes mismos para que puedan trabajar de mejor manera. ¿Ya? Por otra parte, si van a usar lo que es el canastillo, perfectamente podrían usar monedas de 100 pesos, como dice ahí. Pero también podrían utilizar otras monedas. Para que tengan una idea, si ustedes en el buscador escriben monedas de 100 pesos, Chile, también está en la página oficial de la Casa de la Moneda, pero uno puede ver que las monedas de 100 pesos actuales tienen una masa de 7,58. Si no tienen moneda de 100 pesos, perfectamente podrían hacer de 10 pesos y que es menos de la mitad. Por lo tanto, pueden usar monedas de 10, porque basta con 2 monedas de 10 y pesan exactamente lo mismo que una de 100, moderna. Y ahí pueden saber las masas de sus monedas que van a utilizar. ¿Ya? Entonces, si van a usar, independientemente de qué es lo que van a hacer, fotografíen, saquen fotos, muestren qué están utilizando, cuál es su péndulo y qué masas van a utilizar. ¿Ya? Para que haya un respaldo del experimento en sí que están utilizando. ¿Ya? Ahora, eso es el péndulo, simplemente. Y por favor, fotografíe la configuración. Sáquele foto a las monedas o a la golilla con la masa que muestre qué es lo que utilizan. Si usan monedas, lo más fácil, porque son estándar. Por lo tanto, pueden hacer estas fotografías que recién les mostré de la página. ¿Ya? Segunda parte, que es el primer experimento. Vamos a mantener el ángulo, ¿ya? Y el largo fijo. Eso quiere decir que vamos a hacer un experimento en el cual el péndulo se va a soltar desde cierto ángulo y ese ángulo no puede variar. Todas las veces que hagamos correr este péndulo y tomemos las mediciones, tienen que ser exactamente desde el mismo ángulo. Y el largo tiene que ser exactamente el mismo. Lo único que vamos a variar es la masa. La masa es la que va a variar. Pero no de cualquier forma. Vamos a tener que variarla 5 veces. 5 valores distintos. Pero agregando valores similares. ¿Qué quiere decir? Si inicialmente tenía una moneda, la siguiente puede tener 3 monedas, la siguiente 5, pero voy con la misma cantidad. Voy aumentando exactamente la misma cantidad. En palabras muy simples, tengo que agregar o quitar en progresión aritmética. No puede ser de otra forma. No puede ser que haga 1, 2, 3, después un 5, un 7 y un 11. No tiene sentido. La diferencia entre cada una tiene que ser constante. ¿Ya? Profe, Sí. que cuando dijo que ya teníamos que lanzarla desde cierto ángulo y siempre tenía que ser el mismo ángulo, ¿cómo vamos a verificar que sea el mismo ángulo? ¿Tenemos que estar midiéndolo cada rato? Sí. Usen un poco la creatividad, no sé, podrían pararse desde fuera del ángulo y toman una referencia. Pueden marcar ¿Y se en el podría suelo marcar? una marca, en el suelo, Ah, ya. Sí, mirarla sí. desde el punto de arriba, verle esa marca que coincida en el suelo, tomar referencia. Puede usar un Ya, profe, gracias. transportador, podría pegar una hoja y marcar una línea en esa hoja al lado de la pared para que yo tenga la referencia. Formas hay para que yo me pueda asegurar por lo menos que se mantenga constante o lo mejor aproximado posible ese. ¿Ya?
Ahora, o también podría poner acá como un tope, así que topara con algo para yo saber que desde ese punto tiene el ángulo y después mido el ángulo. Ahí usen la creatividad. A partir de eso, entonces yo hago 5 veces el experimento. Tomo el péndulo, lo hago que haga 10 veces, porque eso es lo que me dice, 10 veces de un ciclo, 10 veces, haga 10 ciclos, y tomo ese periodo y lo mido. Después varío la masa y lo hago de nuevo, que alcanza a ser 10 veces, y vuelvo a medir. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? 5 veces. A partir de esos datos, genero una tabla. Y a partir de la tabla, obtengo un gráfico. Y a partir del gráfico, hago curvas de ajuste. La tabla, la única diferencia que van a tener, van a ser las masas. Masa 1, la masa 2, la masa 3, y así. Y lo que voy a medir, ¿qué es lo que me interesa medir en cada experimento, en cada observación? ¿Alguien me puede decir? ¿El error? No. ¿Qué es lo que tienen que medir en cada vez que lancen el péndulo? ¿Qué es lo que van a medir? ¿Qué es lo que van a observar? ¿Qué es lo que van a notar? El periodo. Cada uno de estos va a tener un periodo. No sé si es el mismo, no sé si es distinto. Tienen que anotar el periodo de cada uno, si de eso se trata el informe. El periodo. Con bombo y platillos. Y es el que tienen que generar la tabla. Y con esas tablas ya saben utilizar gráficos. Y con esos gráficos saben hacer ajustes de curvas de ajuste. Ustedes ya son tan hábiles que son capaces de ver un patrón en un gráfico y saber si es lineal o es cuadrático. Y obtener su ajuste. Para eso se les recomienda que para las tablas, los gráficos y los ajustes pueden usar perfectamente Excel. No se les está pidiendo que graben un video, no se les está pidiendo que hagan tracker. ¿Ya? Tercera parte, es exactamente igual que la segunda parte, pero con la diferencia que vamos ahora a dejar la masa fija y lo que vamos a variar es el largo. Y la otra diferencia es que no son 5 veces, sino 9 veces. Entonces ahora tienen exactamente el mismo ángulo, la misma masa, ustedes cogen qué masa les conviene más, y lo que van a variar es el L. Un consejo, no corten la cuerda, porque si se llegan a equivocar lo van a tener que hacer todo de nuevo. Enróllenla con un escoba, lo que sea, vayan acortándolo con el nudo. Hagan un nudo fácil para que no les cueste desamarrarlo. Y lo van a variar es el largo. Largo 1, largo 2, largo 3, largo 4. Y nuevamente esos largos tienen que ser de distancias iguales, separados aritméticamente, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Nuevamente van a generar tablas, pero ahora va a ser una tabla de largos. Luego lo diferente no son las masas, son los largos. Y van a obtener periodos. No sé si son distintos, no son, si son iguales. Obtienen gráficos y curvas de ajuste. Con esos resultados, con esas tablas, con esos gráficos, con esos ajustes, haga un análisis. Diga, en el caso de la masa pasó esto, en el caso del largo pasó esto. Y concluya, el periodo se ve afectado por la masa, el periodo se ve afectado por el largo. Y eso es todo. Y ahí están las preguntas, y lo dice claro. ¿Cómo es la dependencia del periodo con la masa o cómo es la dependencia del periodo con el largo? Y aparte, pero dentro del informe, investigue usted la siguiente palabra, movimiento armónico simple, y analice y concluya si el péndulo está relacionado con este movimiento armónico simple. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por lo tanto, si no hay más dudas, dejo de grabar.
y solamente... ¿y por qué no detener grabación?